Hola chicos, espero que se encuentren muy bien. Les habla su profesora de inglés, Nelly Jaque, y ahora les voy a explicar la guía número 3 que ustedes tienen que desarrollar. Ya, lo primero que vamos a ver es el uso de los pasados simples y nos vamos a enfocar primero en el verbo to be en su forma was y were. Cuándo usar was y cuándo usar were. Los dos significan lo mismo, ser o estar en pasado, y depende de la persona con la que vamos a conjugar el verbo, cuál vamos a usar. En el caso de I, she, he, it, we are going to use was. In the case of you, we, they, we are going to use were. For example, here we have the affirmative form, we have the negative and interrogative form. This is in the present and this is in the past. So I'm going to explain in Spanish, don't worry. Ok, bueno, acá tenemos los ejemplos en la parte afirmativa usando el verbo to be. Y dice, por ejemplo, I am a teacher, she is a nurse, you are an engineer. Y en pasado yo diría, I was a secretary, she was a student, you were a taxi driver. Es decir, en la parte afirmativa voy a decir, yo soy un profesor, ella es una enfermera, tú eres un ingeniero. Y en pasado, fíjense que el I am pasa I was a secretary. Yo era una secretaria, ¿ya? She was a student. Ella era una estudiante o fue una estudiante. Y you were a taxi driver. Es decir, esto de acá es el presente y esto es lo que ellos eran, ¿cierto? En negativo vamos a tener I am not a teacher. Yo no soy una profesora o un profesor. She isn't a nurse. Ella no es una enfermera. Y you aren't an engineer. Tú no eres un ingeniero. Y en el pasado, en negativo, tenemos I wasn't a secretary. Yo no era una secretaria. She wasn't a student. No era un estudiante. You weren't a taxi driver. Tú no eras un conductor de taxi. ¿Ya? Vamos a bajar. Y aquí vamos a preguntar. ¿Cómo preguntar? Fíjense que el verbo to be va primero, ¿ya? Por ejemplo, is she a nurse? ¿Es ella una enfermera? Is she in the hospital? ¿Está ella en el hospital? Y fíjense que acá lo usamos como es, ¿cierto? Y acá de estar, ¿está ella en el hospital? Y acá tenemos, are you a teacher? ¿Eres tú un profesor? El pasado, fíjense acá, de is she a nurse, dice, was she a student? ¿Era ella una estudiante? Was she in the school? ¿Estaba ella en el colegio? Were you a secretary? ¿Eras tú un secretario o una secretaria? Depende, ¿cierto?, a quién le estamos preguntando. Y ahora pasamos al used to, que es uno de los tantos verbos en pasado, pero este verbo se usa para decir, y si se fijan aquí está en español, soler. No sé, puede que no les suene mucho, pero es cuando uno dice, yo solía hacer tal cosa, o yo solía tener muchos amigos en el pasado, pero ahora tengo pocos. Yo solía ser una estudiante, o yo acostumbraba a ser una estudiante, y ahora soy una profesional, ¿ya? Entonces, si se fijan, dice, usamos el verbo modal used to para indicar algo que ocurría o sucedía en el pasado de manera habitual. También se utiliza para algo que antes sucedía, pero ya no. Como con los otros verbos modales, used to está seguido por la forma base del verbo, es decir, el infinitivo, ¿ya? Y como todo verbo regular en pasado, fíjense acá la regla, hay que usar o agregar ed al final, ¿cierto? Como un sufijo. Y dice aquí la nota, recuerda que agregamos una ed a los verbos regulares en pasado. Al ser use un verbo regular, su pasado es used. Y acá tenemos, chicos, la forma afirmativa del verbo. Y lo dejé como una estructura ya para que se guíen.
primero el sujeto, subject, después tengo que escribir el used to y el verbo en infinitivo, es decir, el verbo puro, ¿ya? Sin ing, sin es, sin ed, sin nada, solamente el verbo. Y el complemento para terminar la idea. Y acá hay un ejemplo, dice, We used to go to the beach every summer when I was young. Y ahí está la explicación, o mejor dicho, la traducción. Cuando era joven, solíamos ir a la playa cada verano. Ahí está. Nosotros used to go, solíamos ir a la playa cada verano cuando era joven. Y en la parte negativa, fíjense que primero tenemos el sujeto, el did not, que siempre el did not es para todos los verbos que yo quiera o todas las acciones que yo quiera decir en pasado y en negativo, ¿cierto? Entonces, el sujeto, subject, el did not o didn't, recuerda que lo podemos hacer la contracción, más used to. Fíjense que aquí la D no está porque ya tengo mi pasado acá. Used to, acá la acción y el complemento. Entonces, we didn't used to go to the countryside on holidays when I was young. Nosotros no, y acá tengo mi negación, no solíamos ir al campo en las vacaciones cuando yo era joven. Y ahora vamos a ver la parte interrogativa, la forma interrogativa, que empezamos siempre en pasado, chicos, empezamos con nuestro auxiliar did. Para todos los sujetos, ya para todos los pronombres siempre did. Y acá va mi sujeto, que puede ser un pronombre o puede ser un sujeto o cualquier persona que yo me refiera. Y después, fíjense que está used to, el infinitivo del verbo y mi complemento. Es decir, siempre comienzo con did y acá está el ejemplo. Did you used to go to the beach when you were young? Y fíjense que aquí hay una pregunta cerrada, por lo que la respuesta va a ser sí o no. Y dice, Did you used to go? ¿Solías tú ir to go to the beach when you were young? ¿Solías ir a la playa cuando eras joven? Y como la pregunta es cerrada, la respuesta puede ser Yes, I did, sí, o simplemente No, I didn't, ¿ya? Estas son las respuestas cortas. No hay argumento, solamente sí o no, pero usando mi auxiliar en afirmativo did o en negativo didn't. En el caso de una pregunta abierta, dice, Where did you used to go on holidays? La pregunta es abierta porque necesita una respuesta más larga, ¿ya? ¿Y qué estoy preguntando acá? Fíjense, empiezo con mi WH question, where en este caso, y después viene el did. Where did you used to go? Fíjense que use va en su forma infinitiva. Used to go on holidays. Y la respuesta acá va como una respuesta completa y dice I used to go to the beach. Yo solía ir a la playa. La pregunta, ¿dónde solías ir en vacaciones? Aquí está la respuesta. ¿Ya? Solía ir a la playa. Ya chicos, ahora vienen los ejercicios en los cuales ustedes tienen que completar con, la primera parte, con el verbo to be en pasado, was, were, wasn't, que es la negación, y weren't, ¿ya? También una negación. Y acá están ejercicios del 1 al 10 en los cuales ustedes tienen que completar. Vamos a hacer la primera solamente para guía, ¿ya? Last year, Rachel, 22. So, she is 23 now. El año pasado, Raquel tenía 22. Recuerden que cuando yo hablo de tener años, ¿cierto? Uso el verbo to be. Yo estoy o estaba en una edad, ¿ya? Y aquí está, dice, ahora ella tiene 23. ¿Cuál será acá la respuesta si es Rachel? Para ella usábamos was o were. Bien, usábamos was. Y acá ustedes lo completan, chicos, como was. ¿Ya? Ahí puedo borrar la rayita para que no quede tan largo. Y así con cada una. Fíjense que aquí hay una pregunta, ¿ya?
Y si es una respuesta, si dice yes, ¿cierto? Es una de esas dos. ¿Ya? Fíjense acá, en la tercera, aquí hay una pregunta también y voy a responder con una negación porque dice no, ¿ya? Y aquí tengo que fijarme cuál es el verbo to be para they. Está hablando de Susana and Steve, así que son ellos. Martin, estoy hablando de él. Jorge, también un él, un he. My mom and my dad. Ojo acá, cuando yo tengo dos personas, igual que en Susan and Steve, son dos personas, por lo tanto son ellos, they, ¿ya? Y me acuerdo cuál es el verbo to be para they. De hecho, ahí mire, se completa con they went to the cinema. Where, y aquí es al you que le están preguntando, y él responde, I was looking for you to watch the movie. Lo mismo para la pregunta para your sister, que sería para ella. La número 9 dice I, y hay una negación. Happy with my grade. Ojo aquí, my grade es mi nota. La número 10 dice yesterday I public holiday. ¿Ya? Ayer fue un día feriado. Ese public holiday es un día feriado. ¿Ya? Vamos bajando y nos encontramos con el used to, in context. ¿Ya? Aquí estamos en contexto con el used to. Y les voy a explicar el ejemplo. Dice, la número 1, un poquito larga porque hay una pequeña historia. Dice, Jack Gleason is best known for his role as Joffrey Baratheon in Game of Thrones. He said acting was just a hobby for him. Gleason went on to complete his studies in theology and philosophy. ¿Qué dice acá? Habla de este personaje, Jack Gleason, dice, es mejor conocido como por su rol como Joffrey Baratheon en Game of Thrones, en el Juego de Tronos. Y dice que el actuar fue solo un hobby para él. Gleason fue a completar sus estudios en teología y filosofía. Entonces, ¿qué solía hacer él? Él solía ser, y aquí tienen que completarlo como queda, solía ser un actor y ahora él está completando sus estudios en teología y filosofía. Y lo mismo acá, fíjense que son algunos famosos y otros en general, ¿ya? Habla de Nicki Minaj, lo que ella solía trabajar como, y ahí vean lo que es una waitress, antes de ser una famosa cantante. Y ahí cada uno tiene donde completar, ¿ya? Meghan Markle dice, miren lo que solía hacer ella, a professional calligrapher. Ella trabajaba, she worked at Paper Source, ahí donde trabajaba. For a while es por un rato, por un tiempo, ¿ya? Between, ahí está, cuando ella trabajó. Between 2004 and 2005. Y ahora, fíjense lo que es. And now she is the Prince Harry's wife. Ahí se la voy a dejar para que averigüen qué significa eso. Habla de una Nicole Kidman, que es una actriz también, y fíjense lo que ella hacía antes. Massage therapist. Habla de mi mamá. Habla de acá fíjense. My mom, y ahí tienen que poner solía, ¿cierto? Lo que ella solía hacer cuando era joven y ahora trabaja como nurse. Acuérdense lo que era una nurse. Y acá viene una pregunta, ¿ya? ¿Qué solía hacer tu mamá cuando ella era joven? Y ahí la respuesta. She, ella, ahí completan. Solía hacer, de acuerdo a esta historia. Y en la última es para ustedes. And you, ¿ya? Yo les voy a preguntar ahí, pero ustedes completan la pregunta. ¿Qué solían hacer cuando ustedes o cuando tú eras pequeño? Y ahí lo contestan ustedes también con un used to. Ya chicos, espero que les haya quedado claro. Un abrazo grande. Y ustedes saben que cualquier cosa me pueden escribir al correo. Chao, cuídense mucho y ya nos vamos a ver prontito.